Bien, entonces revisábamos las eh, tercera parte, tercera parte de cómo ver el plagio académico. La primera parte fue de verlo desde el punto de vista de los autores, que luego constantemente se está moviendo todas sus ideas, todos sus materiales que ellos publican y que ellos pues tienen el derecho porque pagan su derecho de autor y que bueno, por las diversas instituciones para que puedan ellos realizar ese proceso y se los avalen. De ahí que cualquier persona que hace el plagio, bueno, pues tiene sus demandas, demandas jurídicas y que bueno, pues sí, luego esas demandas son las que traen muchos problemas por haber plagiado este tipo de materiales intelectuales. Y por el otro lado, los tipos de plagio que luego llegan a suceder en el caso de lo académico. ¿Y cómo evaluar entonces el plagio académico cuando los asesores virtuales están recibiendo sus trabajos? Bueno, hay diferentes programas que pueden detectar el plagio. Por ejemplo, este programa que es el Turnitin, este, ese tipo de programa, y cuando ustedes envían sus trabajos en automático, nos arroja la cantidad, el porcentaje de plagio que tiene del 1 al 100%, y entonces hay en veces que, bueno, pues, te puede dar el 70, 80%, 90%, este, va a depender mucho de nuestros trabajos que estemos enviando, ¿sale? Entonces, ¿qué otro programa también detecta el plagio y que lo utilizan los asesores virtuales o en las diferentes instituciones que principalmente están, aunque no sean instituciones que tengan esta modalidad en línea, también los utilizan como herramienta para poder detectar? Y entonces, por ejemplo, cuando es un plagio combinado por diferentes, pues luego el programa lo arroja, ¿no? Y lo va diseccionando en diferentes párrafos, todos esos párrafos que de alguna manera nosotros fuimos retomando, y así es. Me pareciera que nadie se puede dar cuenta, pero sí, efectivamente, ese tipo de programas lo detectan. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no hacer este tipo de situaciones, porque están estos programas y pues sí, son confiables ese tipo de programas que detectan el plagio. Entonces, si lo vemos de esos tres puntos de vista, bueno, pues ya podremos decir entonces, ajá, y luego, ¿qué voy a hacer? Pues si ya me están diciendo que mis trabajos que voy a mandar, tengo que tener mucho cuidado. Bueno, pues esto principalmente se revisan en estas reuniones para que ustedes tengan conocimiento y no nos pasemos de frente. Y entonces, para poder nosotros, seguimos avanzando, entonces ya vimos estas tres partes. Ahora vamos por la cuarta parte. Y yo creo que la cuarta parte viene siendo un poquito más preventiva. Bueno, todas son preventivas, ¿no? Porque el tener el conocimiento de lo que sé que va a suceder, bueno, también me va a ayudar a prevenir a que no haga ese tipo de acciones no permitidas. Entonces, vamos a ver el cuarto elemento, ¿vale? El cuarto elemento, entonces ya después de que dijeron que el autor y que tengo yo que tener mucho cuidado, incluso si yo compro un libro, pues con el tiempo va a pasar de moda y tengo que actualizarme y comprar un libro más actual para que en conocimientos, en mi profesión, en mi carrera, en mi preparatoria, en cualquier nivel que esté yo estudiando, me va a servir mucho para estar lo más actualizado posible, ¿sale? Entonces, por eso es que este manual que ahorita les estoy compartiendo es el manual de APA, séptima edición, American Psychology Association, nuevas formas de redacción, citas y referencias. Entonces, significa que cuando yo voy a mandar mis actividades, es cierto, ¿no? Lo correcto, lo que yo les sugiero que siempre hagan es que al inicio sea su carátula, ¿no? Su presentación de ustedes, nombre de ustedes, o nombre de la institución, nombre
de su maestro, nombre de su docente, nombre de su, independientemente de la figura que se encuentre, del agente educativo. Luego viene la materia o el módulo o el tema que están viendo, la actividad, la fecha que ustedes lo están haciendo, y así sucesivamente sería más o menos la carátula. Ya ustedes quieren agregar más, pues eso ya es, depende de uno, de cómo uno lo adorne, cómo lo presente uno. Por eso es la carátula y la presentación. Ya posteriormente se va desarrollando su trabajo de la actividad que van a hacer, que siempre las recomendaciones para poderla realizar nos las dicen en cada integradora. Y al último ya le ponen bibliografía. Y en esa bibliografía ya entonces van esas referencias bibliográficas que ustedes extrajeron de todas sus investigaciones que estuvieron haciendo. Y entonces, ajá, y ahora, ¿cómo las voy a colocar? ¿Cómo voy a colocar esos 4 elementos que yo les estoy hablando? El autor, el tema, la editorial, el autor, el tema, la editorial, el año, incluso cuando se da la página o las páginas que se dan de cual a cual, y todo va a variar según nuestra investigación que nosotros estemos haciendo. Y entonces así nos iremos, si lo extraigo de un libro, entonces lo tengo que colocar? Si lo extraigo del internet, ¿cómo lo tengo que colocar? Si lo extraigo de una revista, ¿cómo lo voy a colocar? O incluso de un libro electrónico, ¿cómo lo voy a colocar? ¿Cómo voy a extraer esos 4 elementos de, de ese material que yo investigué? Bueno, para eso se dan los manuales de APA. Séptima edición, por ejemplo, el que yo ahorita les estoy compartiendo, y que también les voy a compartir ahí también les compartí en los materiales de apoyo, ahí se encuentran estos materiales, ahí lo pueden ustedes revisar. Y entonces este manual nos va a dar el orden de esos 4 elementos para poder nosotros extraerlo de nuestras fuentes de investigación y poderlos colocar como nos lo está pidiendo este manual. Cada manual no es el único manual que está, ¿no? Les decía yo que todos los manuales, cuando los publican, pues a lo mejor al inicio fue el manual de APA, primera edición. Esa fue la primera edición. Pero si ahorita estamos en el 2021, pues imagínense, fue como en el 2000, aproximadamente como en el 2010 cuando publicaron la primera edición. Y entonces hasta ahorita ya estamos en 2021, es la séptima edición. Pero si nosotros queremos irnos al 2024, pues entonces quiere decir que ahorita el manual de APA puede estar en la novena o en la 10ª edición, ¿vale? Entonces se ha movido todo este tipo de material en las actualizaciones. Poco con letras, con formas, pero se ha movido poquito o mucho, como tenga que ser, pero es la nueva actualización. Entonces, siempre que también hay que basarnos en cómo están las actualizaciones, cómo están las ediciones que se publican, ¿vale? Entonces, por eso esta es la séptima. Entonces, pudo haber salido en la 2020, en la 2010, y hasta ahorita que llegó a la séptima edición, que si estuviéramos en el 21, pues sería la reciente. Pero como estamos en el 2024, pues entonces ahorita a lo mejor ya habrá la 10ª edición. O a lo mejor no, nada más ha de haber llegado, ya no publicar ni una, y apenas en 2024 fue la que seguía, que era la 8ª, nada más, no han publicado más, y esa es ahorita la que había más reciente, ¿vale? ¿Qué trae este manual de séptima edición? De ahí vienen los movimientos que que se hacen cada año. Bueno, entonces, después de que nosotros ya entendimos esa parte de los autores y ya nos vamos a meter al manual de APA, porque eso también les van a estar diciendo los asesores virtuales, sí, pero recuerden utilizar APA para poder citar sus referencias bibliográficas. Al momento de decirles APA, sí, ya tengo yo que extraer los autores, las referencias de donde yo estuve extrayendo mis investigaciones, ¿vale? Y no me suceda que pues ya solamente me metí a investigar, ya extraje la idea y por resultó que se me olvidó extraer los elementos que les estoy comentando, autor, año, tema,
editorial, se me olvidaron y pues ya después estoy metiendo otras que no son, porque también estaré cayendo en plan, ¿vale? Cuando son referencias falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando estemos extrayendo estos elementos. Y entonces aquí están cómo preparar la lista de referencias. Autor, fecha, título y fuente. Entonces, si yo les hablo del manual de APA, es porque un autor o varios autores se dedicaron a escribir este manual, ¿vale? Y lo publicaron en este año. Pero no nada más este autor habla sobre APA, también hay otros autores que hablan sobre APA. ¿Qué otro tipo de autores hablan sobre APA? Puede ser también Sampieri, este es otro autor que habla sobre las metodologías de cómo hacer investigación científica y va a depender mucho si es una tesis, si es una tesina, si es un ensayo, depende mucho de las investigaciones o trabajos o proyectos que estemos realizando, ¿vale? Entonces va a depender mucho de la institución, de qué autores nos puedan sugerir para poder nosotros trabajar. Las instituciones, cada una de las instituciones, en el caso de una licenciatura o de la media superior, pues puede ser que ellos ya tengan su autor preferido, por ejemplo, ¿no? Su autor preferido, no, a nosotros nos gusta más que trabajen con Sampieri, porque él maneja el manual de APA a la derecha y a la izquierda y no se equivocan. Y entonces, como lo referencian, como ellos nos piden que coloquemos este tipo de materiales en ese orden, o sea, para mí está perfecto como lo está pidiendo este autor. Entonces, luego las instituciones nos piden, dice una pregunta, profe, ¿cuántos puntos tiene el plagio o cuál es el límite? La realidad es que ahorita yo, por ejemplo, estuvimos viendo los elementos, vean, tan solo con estos elementos que les compartí, los tipos de plagio que hay y que faltarían, serían muchos, serían muchos. Y todavía estamos hablando que este es un autor que extrajo PREP en línea y que hay muchos autores que hablan sobre el plagio. O sea, el plagio es muy amplio, todavía hay más tipos porque hay varios autores que hablan de más tipos de plagio que uno puede estar ocupando y que a lo mejor algunos autores sí lo retomaron, algunos autores no lo retomaron y nada más. ¿Vale? Entonces, estos tipos de plagios, 1, 3, 3, 2, 4, 5, 10 tipos de plagios. Pero hay varios autores que pueden hablar no solamente con esos 10 tipos de plagio, pueden hablar por 12 o más, ¿vale? O más, ¿vale? Entonces, las instituciones, espero yo haber contestado la pregunta que me estaban haciendo. Entonces, las instituciones nos van a decir, nos pueden dar esa opción, cuál es su autor preferido para que trabajen APA, ¿vale? Y entonces ya sabremos que APA, ese autor lo trabaja en ese orden, esos 4 elementos. Y entonces sí hay variación lo que trabaja cada autor entre cada autor, ¿vale? APA, en el caso de este manual, ¿vale? Entonces, para que también eso lo tomen muy en cuenta. Cuando no nos dice la institución, ¿sabes qué? Yo no sé qué autor quieras ocupar, tú ocupa el que más te llame la atención o el que tú creas que es el mejor, porque lo has ocupado, pues ya. Cuando nos dejan libre de utilizar, pues eso ya es que bueno, ¿no? Porque ya nosotros podemos estar eligiendo qué autor que utiliza el APA lo referencia así y se nos hace más fácil, ¿vale? Entonces hay variación entre autor y autor a la hora de manejar algún tema en específico, como es el caso de APA, ¿vale? Sea mínimo, incluso en el orden. Ahorita, por ejemplo, vimos el orden, este orden, pero estos autores están manejando APA.
Hay otros que lo manejan de diferente. A lo mejor el autor lo pasaron a medio, o es el segundo, primero es el título, o sea, todo es una variación, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, yo tratado de aclarar esa parte en que autor y institución te puede sugerir, o tanto te puede imponer, como te puede decir que tú lo elijas, pues esa ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué autor utilizar para utilizar este tipo de APA y que así estemos referenciados? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos referenciar un libro? Y nos pone aquí un ejemplo. Si nosotros extraemos esos 4 elementos de los que les estoy hablando, entonces aquí ya viene el autor, Reinald, que es el B, es su apellido, está simplificado, es el año 2008, si el tema que de los elementos de una referencia de un libro. Ya si nos vamos aquí con dos autores o más, bueno, pues ya nos ponerán aquí, pero no cambian lo demás. Séptima edición, metodología de la investigación es séptima edición, porque aquí recordemos que cuando son primera edición, segunda edición, se van ampliando. Lo mismo sucedería si en ese libro solamente extraje unas páginas, también se colocan. Pero bueno, aquí en este ejemplo no nos pone la numeración de páginas. ¿Vale? Entonces, referencias de un libro. Así es como vamos a sacar los 4 elementos. Referencias de un artículo de revista académica o científica. Bueno, igualmente está el autor, el año de publicación, el título del artículo, información periódica, el número de páginas, y nada más. ¿Vale? Igual, aquí está el ejemplo de cómo nosotros podemos extraer. En lo último, miren, acá está en la parte última, está la parte de cómo enumerar las páginas a donde nosotros estuvimos investigando en la revista. Aunque no cambian, se darán cuenta, no cambia. Bueno, lo que cambia a lo mejor porque eso está en inglés, pero de alguna manera son los mismos elementos que nosotros ocupamos en una referencia de un libro. Seguimos avanzando. El libro electrónico tiene los mismos elementos que hay que colocar, lo único que se agrega es el URL, que es el link, es el enlace que nosotros extraemos de la página, ¿vale? Entonces, ahí se le agrega solamente el enlace, en el caso del libro electrónico. Redes sociales. Acá también hay mucha variación. El Internet es muy grande, es muy variable, y hay algunos materiales que a lo mejor sí te pueden contener el título, el año, quién lo está publicando, pero no trae el editorial, o en su defecto no trae el año, pero nosotros sí tenemos que extraer los elementos mínimos de esos 4 elementos que estamos pidiendo, sí los tienen que extraer. No vienen como tal, como una referencia. Sí, al momento que hay materiales que solamente lo suben así, y no viene con ninguna referencia, pues así como es el título, incluso también el buscador de nosotros lo extrajimos, puede ser Google, Prodigy o diferentes buscadores que nosotros encontramos, estamos extrayendo, también hay que colocar. Entonces hay que extraer esos materiales y al último, bueno, pues viene el enlace que nosotros estamos nosotros investigando. Y no nos pase eso, que en algún momento se nos olvide extraer este tipo de elementos y bueno, por resultó que como el Internet es muy cambiante, pues me voy a volver a meter, pero si me veo en mi historial de mis buscadores, de todo mi historial de mi cuenta, pues puede ser que las encuentre, pero también puede ser que no. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que siempre acostumbrarnos, habituarnos a que siempre que me meto, extraigo los elementos. ¿Vale? Como una referencia, ya así en cualquier momento, pues ya nomás las coloco en mis bibliografías. Bueno, pues son las referencias de las redes sociales. Entonces, redes sociales, libro electrónico y revista.
son una de estas fuentes muy importantes que nosotros tenemos que estar referenciando siempre que nos metamos a investigar cualquier tipo de materiales, y eso nos va a ayudar mucho para que no nos estén llamando la atención o en su defecto nos baje la calificación por no poner la bibliografía de donde nosotros estuvimos trabajando. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la bibliografía del de prepa en línea, ¿no? Porque resulta que yo no me metí a investigar. Yo realicé mi integradora con los materiales que me proporcionó prepa en línea. Entonces, prepa en línea C. Así, esa es mi fuente. Prepa en línea C. Pero si yo lo investigué en otra fuente, en el buscador, por ejemplo, de Google, y me metí y ahí me aparecía otro tipo de otro tema, parecido el tema, igual, o similar. El editorial sí me aparecía, el año sí me aparecía, o incluso hay algunas investigaciones que igual retomamos, igual aparecen los 4 elementos importantes, tenemos que extraerlos y colocarlos, ¿vale? La mayoría que ahorita estamos en este módulo propedéutico, bueno, pues no se está ocupando así otras fuentes. Puede ser que a lo mejor alguno de ustedes pueda investigar en otras fuentes de información, incluso electrónicas, y puedan decir, no, pues para poder contestar la de comunicación, ¿no? No, pues es que la comunicación nos dice y yo le quiero agregar todavía más, ¿vale? Ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero hay que colocarle esa referencia de donde yo investigué. Hasta abajo, nuevamente, va su referencia bibliográfica. Y ahí es donde hay que colocar este tipo de 4 elementos con esta organización que nos da APA, séptima edición. Bueno, es un ejemplo de que pueden ustedes ocupar o en su defecto, otro autor, ¿vale? Que también va a manejar a lo mejor 4 o 5 elementos, variaría mucho, y incluso en la organización, cómo colocar esos 4 elementos también variará, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero yo, resumiendo entonces, en el caso de APA. Cuando nos hablen de APA, la primera parte de los autores, la importancia del por qué los autores cuando escriben, pues no podemos plagiar, incluso que se nos haga fácil cuando nos dan algunas copias, porque aún así sean copias, también es plagio. Hay que mandarlo allá porque nos sale más barato. Bueno, también es plagio, ¿vale? Pero ya es responsabilidad de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Qué otra cosa? El derecho que ellos pagan, ellos tienen el derecho que si a nosotros nos encuentran que es plagio, pues demandarnos por tomar materiales que no nos corresponde y ponerlos como nuestros, ¿vale? Y entonces por eso ellos pagan sus derechos de autor para que otros no lo hagan. Y por eso luego escuchamos, ¿no? Es que demandaron a tal cantante porque extrajo unas palabras de la canción tal y que ya la decía el otro autor, la decía otro cantante, y entonces ya lo está demandando. ¿Por qué? Porque extrajo unas palabras de su canción, o incluso agarró con la canción completa y nomás como que le movió algo, y lo mismo. O frases. En el caso de las películas, pues no se diga, ¿no? El copiarlas y venderlas en la payuca, eso también es un delito, ¿sale? ¿Qué otra cosa? La segunda parte, los tipos de plagio. Ya vimos que son 10 y que variará mucho en el caso de los tipos de autores. Puede ser que este autor, pues nomás esté hablando de 10, pero sean más tipos de plagio, ¿sale? En la siguiente parte, los programas que detectan el plagio. Ya vimos Turnitin, también Word maneja el plagio, y otros tipos de programas que cuando nosotros subimos su trabajo, nos da el nivel o cantidad de plagio que se pueden cometer, ¿vale? Y por último, las prevenciones. Ok, ya sé todo eso que no tengo que hacer. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Pues utilizo APA para poder referenciar a donde yo estoy investigando, extrayendo información, y entonces, pues de esa manera lo coloco en mi bibliografía
todas mis fuentes de información donde yo obtuve, así las organizo con esos 4 elementos, y que variaría mucho en el autor que utilice yo, y que también variaría mucho en la institución en la que yo me encuentre, que me diga que yo puedo utilizar esta APA o este otro APA, va a depender mucho del autor, ¿vale? Hay varios autores que escriben sobre APA, ¿vale? Entonces, y por último, bueno, pues esta parte de poder referenciar que nos va a ayudar mucho. La otra es también el parafrasear, parafrasear lo que nosotros hemos investigado. Parafrasear significa que nosotros nos tenemos que agarrar al autor, interpretarlo con sus propias palabras, lo que está diciendo, este, con nuestras propias, con lo que nosotros lo estamos interpretando, con lo que ellos están diciendo, y entonces así lo estoy parafraseando lo que él está diciendo. Dice una pregunta, este, es sobre dónde lo sacamos la información que va hasta el último de nuestro trabajo. Mm, sobre dónde, como que no entiendo la pregunta. Esto sobre dónde lo sacamos información hasta el último de nuestro trabajo. Recuerden que la bibliografía, esa se saca de nuestras investigaciones. Comúnmente en el propedéutico no se hacen investigaciones porque todo se los está dando la plataforma, se lo está dando Prep en línea. Entonces, pueden ustedes poner, si no hicieron investigación, pues pongan Prep en línea. ¿Sale? Prep en línea, referencia bibliográfica, Prep en línea. Pero si ustedes se fueron a otra investigación, a otro buscador y buscaron de ese tipo de temas, pues entonces sí lo agregan. Que sí le agregan entonces, por ejemplo, del Internet. Recuerden que del Internet son los 4 elementos: el título, el tema, el año, y la editorial. Si en el Internet siempre varía mucho porque puede ser que algunos elementos no encontremos, puede ser que algunos elementos, pero sí tratar de buscarlos lo más mínimos y buscar los elementos importantes, el año incluso que se está publicando el material, el año, el tema, y nada más, ¿sale? Los autores. Bueno, son los 4 elementos, aunque varía mucho en el Internet, pero en los demás, como es en el libro, en la revista, en el libro electrónico, no varían ellos y ahí aparecen al inicio, en el índice, están ya antes del índice o en su defecto al último, aparecen sus referencias bibliográficas de los libros, ¿sale? Bueno, espero yo haber contestado esa pregunta. Bueno, después de haber visto esas 4 características importantes del plagio, agarré algo, traté de sintetizar en esos cuatro partes, aunque sé que el plagio es muy amplio, y de alguna manera nosotros tenemos que también investigar de manera personal, y eso nos ayudará mucho a poder entender y poderlo evitar. Sobre todo a donde nosotros siempre los invitamos es que recuerden que el manejar o siempre hacer base con esas 4 características principales, como es el horario, bien asentar bien sus horarios, este, que ayudan mucho para no cometer ese tipo de situaciones negativas, es el horario, el tiempo que le van a dedicar, su espacio donde van a estar trabajando, y que van a ayudar mucho para entregar sus trabajos en tiempo y en forma, y no pues lleguen a este tipo de acciones que lo más que más llegarán es que pues sus trabajos les pondrán como no evaluables, y que bueno, pues ya se llevarán su llamada de atención, y que bueno, pues para qué evitar ese tipo de situaciones, sabiendo que lo puedo evitar, pues mejor lo hago con tiempo, no estoy presionado y no me va a pasar eso. Bueno, pues ya estamos terminando. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Estos 4 elementos son importantes. De todas maneras, está ahorita grabada la sesión. Les voy a compartir la reunión. Recuerden que en pizarra de sesiones están las, ya para ir cerrando entonces la reunión.
voy a pasar lista. Esperen un momento. Pues para poder terminar entonces la reunión de espacios abiertos de aprendizaje, pues hay que entonces terminar las dos integradoras, la 3 y la 4, que son sobre la comunicación esta semana. El foro aprendiendo es importante su participación, de ahí viene la pregunta detonadora, ¿por qué es importante colocar las fuentes de donde ustedes obtuvieron su información de sus investigaciones? ¿Por qué es importante? Entonces, de su punto de vista, les ayudará mucho. Las extensiones, recuerden que las extensiones ya solamente hasta esta semana que viene se van a estar otorgando y en la cuarta semana ya no hay extensiones. Entonces, si tuvieran alguna situación, háganoslo saber para que les otorgue yo las extensiones. Calificaciones, bueno, pues hoy voy a terminar de calificar las integradoras que estuvieron enviando y bueno, pues para estar sin novedad. Tiempos, bueno, pues nada más, entonces sería todo eso. Tienen hasta el día domingo a las 11:59 para poder enviar sus trabajos que les hacen falta, los que les hacen falta, los que no, pues excelente que ya cumplieron, ¿vale? Pues a mí no más que me queda más que decirles que felices fiestas patrias este fin de semana, que se viene lo que es el 15 y el 16. En el caso de nosotros, pues no cambia nada porque todo es por línea, está abierta la plataforma, y que bueno, pues excelente fiestas patrias, excelente fin de semana.